El conflicto guadalupano está presente en la historia de México desde que este país existe, como observamos en la historia general de las cosas de la Nueva España, la magna obra de Fray Bernardino de Sahagún, que sobre el mismo sitio donde había estado el altar de la diosa Tonantzin, súbitamente prendiera una tan gran devoción por otra, nuestra madre, ahora la madre de Cristo, fue señalado con enorme suspicacia por Fray Bernardino, nuestro primer gran historiador, y cita a Sahagún. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin. Y es cosa, se salta un pasaje, y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios no es Tonantzin, se salta otro pasaje. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría. Otro pasaje, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas. En todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas. Y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin, como antiguamente. Hasta aquí, luego se decanta por una hipótesis de Fray Servando Teresa de Mier, pero yo no me decanto por ella, así que dejo aquí el artículo. También se repiten las historias de que se llevan la Virgen a poblado y reaparece milagrosamente en el descampado donde quiere que le hagan la ermita, como en el caso de la Virgen de Montemayor de Moguer, supuestamente oculta en una encina en 714 y supuestamente reaparecida en 1470. La Virgen de Pino Franqueado, con lo cual seguiría siendo anterior a los primeros datos que tenemos de la Virgen de la Cabeza de Andújar. La Virgen de Pino Franqueado, en las Urdes, habría hecho detenerse junto a una encina, siempre una encina, al burro que la llevaba, al que reventaron a palos hasta que lo consideraron milagro. Las leyendas septentrionales, en cambio, son más complicadas y tienen más personajes que unos simples pastorcillos. En la Sierra de la Demanda, en La Rioja, dicen que la Virgen de Valvanera se apareció en un roble en el siglo IX a un ladrón al que previamente se le había aparecido un ángel después de que se convirtiera, porque asaltó a un viandante que se puso a rezar de una manera tan devota que acabó convirtiéndolo. Encontró el roble con ayuda de un clérigo y de él salían abejas y manaba una fuente. Algo que luego retoma, esta imagen poética la retoma Antonio Machado. En un sueño soñé que, aunque tiene también algo de órfico ese sueño. Luego, en el siglo XI, el niño de la imagen habría vuelto la cara, cambiando su posición original, porque una pareja se puso a copular salvajemente en la iglesia. En cuanto al santuario de la Virgen de la Encina de Arceniega, en Álava, dice esto la Auñamendi Eusko Enciclopedia en la voz Virgen de la Encina, sin firma. La más valiosa joya de este santuario es el retablo del altar mayor. Es una finísima labor de talla filigranada de arte gótico de principios del siglo XVI que cubre toda la altura del ábside. En él están representados en varios relieves misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima. En el relieve del centro está representado una encina, sobre la cual aparece la Santísima Virgen con el Divino Niño, a quien hacen coro multitud de angelitos posados sobre las ramas con instrumentos músicos. Al pie del árbol, a la derecha del que mira, se representan las justicias, los justicias tendría que ser más, de Arceniega y Ayala, dos guerreros armados de picas, que, aunque bueno, claro, es cierto que antes estas palabras femeninas eran femeninas, como la guardia, como en la guardia cuidadosa. Entonces sí, las justicias de Arceniega y Ayala, dos guerreros armados de picas, que significan la lucha que existió entre estos dos pueblos por razón del lugar en que había de edificarse la iglesia, y un escribano en actitud de levantar acta. Todos dirigen su vista a lo alto, pues sorprende su atención súbitamente un ave misteriosa que, llevando en su pico una grande viga de las que estaban preparadas para la construcción de la iglesia, se posa en una de las ramas del árbol y el escribano queda ciego.
Aunque en Bótoa, en Badajoz, conviven las dos leyendas, la de los pastorcillos portugueses, como los de Fátima, que encuentran a la Virgen en una encina, y la historia criminal poetizada por Carolina Coronado en la encina de Bótoa, de 1845. También se dice que en las bellotas de las encinas de Bótoa se ve la imagen de la Virgen, algo que también se cuenta, además, de la Virgen de la Encina, de Baños de la Encina, de la Virgen de la Luna en Pozo Blanco, y de la Virgen de las Alcantarillas en Belalcázar, y de la Virgen de Belén de Cabeza del Buey, cuya imagen vieron reflejada unos pastorcillos en las aguas del río Almorchón. El antimilagro de dejar ciego a alguien está también en la leyenda de la Virgen de Macotera, en Salamanca. Así como casi todos los alienígenas se presentan a campesinos analfabetos en un descampado, casi todas las advocaciones marianas se aparecen a pastorcillos analfabetos sobre una encina. La Virgen de Macotera es una excepción, porque no se apareció en un lugar después de su reconquista, con una sospechosa inmediatez, sino que se presentó directamente a los infieles, como la Virgen de la Candelaria de Tenerife. Pero los moros no la trataron tan bien como los guanches a la Virgen de la Candelaria, que seguramente sería una imagen que habrían dejado los misioneros, los predicadores, aunque creo que eran franciscanos, no me acuerdo muy bien. Quiero decir, cuando digo predicadores, quiero decir que iban a predicar, no que fueran de la orden de predicadores. De hecho, es que creo que eran franciscanos. Bueno, los misioneros mallorquines, se dejarían allí alguna imagen, los guanches la encontrarían y encontraron que aquello era algo sagrado, algo particular. Esa me parece que es la historia de la Virgen de la Candelaria. Por cierto, hasta tal punto lo hicieron bien los misioneros mallorquines que cuando Castilla se puso a conquistar y los caballeros normandos al servicio de... más o menos al servicio de Castilla se pusieron a conquistar, encontraron algún que otro aborigen que hablaba catalán, o sea que sí que lo hicieron bastante bien. Pero los moros no trataron a la Virgen tan bien como los guanches a la Candelaria, porque le cortaron la cabeza y las manos, que fueron recuperadas por dos esclavas de los cristianos a las que antes se había aparecido. La Virgen de Macotera es, en efecto, un armazón en el que se montan la cabeza y las manos, y se dice, es tradición en Macotera, que quien vea a la Virgen desnuda, descubriendo ese armazón, se quedará ciego. José Luis Rodríguez Plasencia, en la segunda parte de Apariciones marianas en Extremadura, publicada en la revista de Folclore en 2011, presenta otra leyenda mixta. Dice: en Arroyo de la Luz son dos las leyendas que cuentan sobre la aparición de su patrona, la Virgen de la Luz. Una de ellas, tal vez la menos conocida, que presenta a la Virgen como pastora, se relaciona con el pagano conde Pelagio y una doncella cristiana llamada Leticia, a la que mantenía encarcelada por negarse a convertirse en su esposa. Un día, los criados del conde vinieron a informarle que habían encontrado una anciana desconocida de nombre María cuidando el rebaño de Leticia y que la misma anciana había devuelto la vista a un escudero de nombre Sixto. Igualmente le comunicaron que cuando pretendieron detenerla para traerla a su presencia les resultó imposible, pues quedaron como petrificados, incapaces de moverse, mientras la pastora les indicaba que vinieran a decirle a él, al conde, que si no liberaba a Leticia y a su familia, quedaría ciego en el acto. Enfurecido, Pelagio ordenó que matasen a Leticia, a su familia y al rebaño. Pero no acababa de dar la orden cuando repentinamente quedó ciego. Cayó de rodillas el conde y nada más pedir perdón a Dios, recuperó la vista. Luego liberó a Leticia y la desposó bajo una encina, que se abrió al instante para mostrar a una mujer muy bella que dijo ser la vieja María, que se ofrecía como su protectora. Y por si fuera poco, en el mismo artículo tenemos esta otra, con aparición a infieles. Según cuenta la leyenda fuentealarqueña, en estos lugares vivía la princesa mora Herminda con su padre, el rey Jayón. Y esto ya es Jayón es un nombre común para un gigante, bueno, en realidad, claro, me parece que es una mezcla entre Jayán, que es un gigante, y un sayón. Yo creo que tiene que ser una especie de mezcla popular entre un Jayán y un sayón.
que era ciego. O sea, el rey Jayón era ciego. Un día, cuando la princesa jugaba junto a una fuente sobre una encina que allí había, se le apareció la Virgen, en forma de joven adolescente. La aparición se repitió una y otra vez, hasta que un día Herminda vio brillar sobre la cabeza de la doncella una aureola esplendente. Intrigada, preguntó a la visión quién era. «Soy la Virgen María», dijo. «Pues si eres la Virgen, ¿por qué no devuelves la vista a mi padre?», vuelve a preguntar Herminda. «Lo haré», responde la Virgen, «siempre y cuando os convirtáis al cristianismo». Y en efecto, una vez cristianados, Jayón volvió a ver, dice que en agradecimiento, y en agradecimiento ordenó erigir una ermita a la Virgen en un lugar cercano a donde ocurrieron las apariciones. Pero cuanto se levantaba durante el día, aparecía derrumbado al día siguiente. Esto asustó a Jayón, que intentó huir, pero cuando pretendía atravesar la ribera del Ara, el agua se lo impidió. Consultó entonces a la Virgen, quien le dijo que el templo debía erigirse junto a la encina de las apariciones. Y así se hizo, con ayuda de los vasallos de Jayón, conversos igualmente. En un artículo de 2018, publicado en l'Avvenire, titulado Il Lecco di Fátima, el arma del rosario, Sor Gloria Riva intentaba dar una explicación cristiana a esta supuesta afición de la Virgen por las encinas. Citaba la aparición al beato Egidio de Asís del Salvador sobre una encina que simbolizaba la madera de la cruz, la Madonna del árbol seco, que no es una encina, de Petrus Christus, y la Sagrada Familia junto a una encina de Rafael. Puede añadirse el encinar de Mambré, pero es obvio que ahí no están los orígenes de una tradición española que ha dado obras tan extrañas como esta canción de Guijo de Galisteo que recoge Antonio Rodríguez Moñino en la sexta entrega de su Diccionario Geográfico Popular de Extremadura, publicada en 1962 en la Revista de Estudios Extremeños. Virgen de los Antolines, vivís en un encinar, las bellotas son de plata y el capullo de cristal. Desde un punto de vista cristiano tiene mucho más sentido lo de hacer crecer brazos nuevos en pastorcillos, algo que también se cuenta de la Virgen de Hinodejo, en Soria, por supuesto que con encina de por medio, con pelea de distintos poblados por construirle una ermita también, que decían unos a los otros, y si no dejo, de donde, claro, Hinodejo, como Tentudía, de Tentudía, y Marbella, porque Isabel la Católica pasaba por allí y dijo, ¡qué Marbella! En general, siempre que se propone a la manera bíblica una oración completa como etimología, sabemos que es mentira. Y también, en general, podemos suponer que es mentira todo milagro público destinado a influir en las masas. Pensemos en la licuefacción anual de la sangre de San Genaro en la Catedral de Nápoles y de la de San Pantaleón en el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid y en la Basílica de Santa María Asunta y San Pantaleón en Ravello, de manera simultánea. En realidad, todas las ampollas con sangre que se licúa milagrosamente, todas proceden de Campania, como todas las advocaciones de la Virgen que se aparecen sobre una encina proceden de España y de Portugal. Sin salir de Nápoles, encontramos también la sangre de San Juan Bautista y Santa Patricia en la iglesia de San Gregorio Armenio. Como se ha demostrado científicamente, de la mayoría de las ampollas que contienen sangre sí, pero no solo sangre. Lo lógico es suponer la difusión de una técnica de prestidigitación que ha permitido a los arzobispos de Nápoles hacer política y demagogia, previniendo a los napolitanos contra la invasión aliada en la Segunda Guerra Mundial o contra los peligros covidianos, y celebrando como un milagro que la sangre se licúe al besarla el Papa Francisco. En realidad no es algo que esté solo en manos del arzobispo, porque cuando los franceses lo expulsaron en 1806, no faltaron manos clericales que bendijeran la invasión haciendo que se licuara la sangre. Para contrarrestar este milagro de un San Genaro que se había vuelto jacobino, los sanfedistas tuvieron que inventarse que San Antonio se había aparecido al cardenal Rufo para decirle que los jacobinos se preparaban para ahorcar a 30.000 plebeyos con lazos de carnicero, lo que acabó
con el linchamiento y decapitación bueno, es que pasearon la cabeza en una pica, con el linchamiento y decapitación popular de unos cuantos carniceros, en una especie de anverso de la matanza de frailes en Madrid de 1834, por el rumor de los liberales de que estaban envenenando las aguas para culparlos de la epidemia de cólera. Los milagros privados, secretos, son materia de fe. Nadie vio la resurrección, y las llagas y los agujeros de los clavos se vieron con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero los milagros públicos son, con toda seguridad, falsos. Es más creíble. Prefiero creer en Santa Teresa infinitamente. Prefiero creer en Santa Teresa de Jesús cuando habla de que viene un ángel con un venablo de oro y se lo mete y se lo saca de manera tan elocuente y plástica como para merecer la censura contemporánea, no así la de siglos pasados, que todas las visiones de Santiago Matamoros e incluso San Isidoro de Sevilla Matamoros. Y mejor nos habría ido teniéndola por patrona y no a Santiago. Quevedo, en su Espada por Santiago, contra el patronazgo de Santa Teresa, apenas da un argumento que no nos parezca un contraargumento. También hay que desconfiar de los milagros que se repiten, como el de San Lamberto de Zaragoza caminando con la cabeza en la mano, como San Justo de Beauvais, San Dionisio de París, San Afrodisio de Alejandría, Santa Osita de Mercia, Santa Valeria de Limoges, San Domnino de Fidenza, San Nicasio de Reims, San Imerio de Bosto o, sin salir de España, San Ginés de la Jara, en Cartagena. El milagro de San Lamberto lo politizó y popularizó José Antonio Labordeta en Parábola al modo brechtiano. El milagro de Lamberto, en el disco de 1976, Cantes de la tierra adentro, aunque ya había sido aprovechado anteriormente cuando su mandíbula expulsó sangre en 1522 ante el Papa Adriano VI, que no dejó de defender a Erasmo, que ridiculizaba las reliquias, solo porque una piltrafa de carne soltara un chorro de fluido como si fuera un calamar. Por supuesto, la izquierda española, cuando quiere hacerse menos izquierda y ser nacionalista, tiene que recurrir, ya que las naciones no existen más que en una dimensión mítica, a los mitos cristianos y precristianos. El ejemplo más risible es el de Gustavo Bueno, el materialista ateo triturador de todo lo existente y no existente, que después de ganarse la vida haciendo de todo un mito, el mito de la cultura, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, como Zygmunt Bauman encontró el filón de hacerlo todo líquido, José Antonio Marina, para que no se notara que lo plagiaba, usaba el adjetivo mercurial, porque por lo visto a él le salía todo más espeso y viscoso. Pues Gustavo Bueno, después de decir que la izquierda es un mito, la derecha es un mito, la cultura es un mito, el Benelux es una ridiculez, pues iba en devota peregrinación nacionalista a Covadonga, se declaraba ateo católico y se arrancó con el libro España no es un mito, emulando el razonamiento de todas las mujeres son unas cualquiera, menos mi madre. A Gustavo Bueno, el Benelux le parece una ridiculez, pero hay de quien se sonría cuando él nombra a España, voz con la que ignoramos lo que los fenicios quisieron significar, a pesar de los esfuerzos de Cándido Melchor María Trigueros Díaz de Lara y Luján y de Jesús Luis Cunchillos y Larry, y que designa un estado y un territorio disminuido, mal desgajado de Tiro, de Focea, de Cartago, de Roma, del Imperio Galo-Romano, del reino vándalo, del reino suevo, del reino visigodo, del imperio romano de Oriente, del imperio carolingio, del califato omeya, del imperio almorávide, del califato almohade, del imperio benimerín, del imperio otomano, del reino y del imperio de Francia, y del que se ha desgajado a su vez otro estado, Portugal, que los españoles que se acuerdan de él fingen que no es España, los pocos españoles que se acuerdan de él, dándose a sí mismos el nombre de iberistas, mientras no paran de gritar Gibraltar español y Cataluña es España, siendo Iberia algo tan indefinido que hubo dos en el mundo antiguo, y no siendo otra cosa Lusitania que una provincia de Hispania. Si en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy, Brey, se estrenó con un maleducadísimo Manuel García Margallo que soltó con muy malas formas a un pobre eurodiputado británico un Gibraltar español, apuntando con Gibraltar español, que no venía a cuento,
en absoluto. En 2014 respondió a los separatistas vasconavarros de Amaiur, que se habían interesado por la indefinición de la soberanía de las islas Güedes, Ocea, Coroa y Pescadores, que renunciaban a toda reivindicación o pleito por ellas, porque estaban demasiado lejos y carecían de valor económico y estratégico, usando los argumentos por los que los consejeros de Felipe II le pidieron que desamparara las Filipinas, a lo que por decisión personal se negó, porque las quería para la cristiandad y no para ninguna fantasía nacionalista de las que suele protagonizar en tinglados como el vídeo de El Imperio contraataca de los Nikis de 1985, que quienes no se lo tomaron por el lado irónico convirtieron en un icono fachapop. Más en el olvido aún que a la Micronesia española tenemos a Portugal. El patriotismo selectivo que grita a voz en cuello Gibraltar español y Cataluña es España no grita nunca Orán español, habiendo las mismas o más posibilidades de recuperarlo que las hay para Gibraltar, o México español. Ni se ve ofendido por ver la Hispania transfretana o tingitana ocupada por Marruecos, ni porque el obispo del Aseo de Urgel haga horas extras como jefe de Estado de un país en el que la lengua oficial es el catalán, el Principado de Andorra, con un título cierto y reconocido de copríncipe, quedando por encima del arzobispo de Toledo, cuyo título de primado de las Españas está en disputa con el arzobispo de Braga, al que adelantó de todas maneras el de Lisboa, logrando convertirse en patriarca con más privilegios que ningún otro prelado de la cristiandad. Con el arzobispo de Salzburgo y el patriarca de Venecia compartía el poder vestir de púrpura sin ser cardenal. Pero el resto de los otorgados, el resto de los privilegios otorgados por los pontífices desde Clemente XI, desde Clemente XI a Clemente XII, es decir, la triple tiara, la silla gestatoria, los flabelos, una curia y una guardia noble, lo convertían en un auténtico mini-papa. Y a Portugal en el verdadero imperio cristiano, por encima del sacro imperio romano germánico del que Voltaire, en sus ensayos sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, dijo la obviedad de que no era ni sacro, ni romano, ni imperio. Por encima de España y, por supuesto, por encima de Francia y la República de Venecia. Por más que Benedicto XIV solo pudiera dar al rey de Portugal el título de Majestad Fidelísima, porque ya se había dado el de apostólica, majestad apostólica, su apostólica majestad, los apostólicos, como en el episodio nacional, al de Hungría. Se cree que allá por el año 1000. El de cristianísima, el de majestad cristianísima a Francia, al rey de Francia. Y el de católica a los reyes de España. Lo de fidelísima parecía más bien un reciclaje del título de defensor de la fe que se dio a Enrique VIII y que los reyes de Inglaterra mantuvieron, pero ya no obviamente por concesión del Papa, sino del Parlamento. Entonces quedaba vacante lo de defensor de la fe, majestad fidelísima. Y si España dio la Orden de Santiago, Portugal tenía la Orden de Cristo, quien obviamente es más que Santiago. Además, la Orden de Santiago fue suprimida por la Segunda República, y ni el Papa la considera restaurada, ni el rey de España, ni el Parlamento, ni el Congreso, el Parlamento de Inglaterra, el Congreso de España han dado ningún paso para hacerlo, mientras que la Suprema Orden de Cristo es la primera de la lista de las reconocidas por la Santa Sede hoy día. Aunque estemos acostumbrados a ver al rey de España en televisión rodeado de hábitos con la Cruz de Santiago, especialmente en ese acto mítico religioso nacional que se da cada 25 de julio con el concurso del Maestro Mateo y el Botafumeiro, el papado ha sido tajante. La Secretaría de Estado, en respuesta a las frecuentes peticiones de información sobre la posición de la Santa Sede ante las órdenes de caballería dedicadas a santos o con títulos sagrados, considera oportuno reiterar lo que ya fue publicado anteriormente. Además de las propias órdenes de caballería, Suprema Orden de Cristo, Orden de la Espuela de Oro, Orden Piana, de Pío, Orden de San Gregorio Magno y Orden de San Silvestre Papa, la Santa Sede reconoce y tutela solamente
a la Soberana Orden Militar de Malta, también conocida como Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y no tiene intención de hacer innovaciones en este sentido. Todas las otras órdenes, sean de nueva institución o derivadas de las medievales, no son reconocidas por la Santa Sede, no pudiendo la misma hacerse garante de su legitimidad histórica y jurídica, o sea, este galicismo de la misma, de sus finalidades en el Servicio de Traducción del Vaticano, de sus finalidades y de sus sistemas organizativos, para evitar equívocos desgraciadamente posibles, también a causa de la expedición ilícita de documentos y del uso indebido de lugares sagrados, y para impedir que se sucedan abusos que después resultan dañinos para muchas personas de buena fe, la Santa Sede confirma que no atribuye ningún valor a los diplomas de caballería y a las correspondientes insignias que sean expedidas por asociaciones no reconocidas, y no considera apropiado el uso de las iglesias y capillas para las llamadas ceremonias de investidura. Ciudad del Vaticano, 16 de octubre de 2012. Sorprende que el orgullo de los súbditos del rey de España haya podido sufrir semejante ninguneo, y que estos se hayan limitado a recortar a Portugal del mapa del tiempo y a ir allí solo a comprar toallas, o a callarse las fechas de 1385 y 1640, lejos del espíritu que anima la película de Manuel de Oliveira, Non, o a va gloria de mandar, no, o la vana gloria de mandar, de 1990, sobre las derrotas portuguesas. Si bien la fecha de 1640 sí la recuerdan los catalanistas con los segadores, porque durante un tiempo les pareció estar ganando, como si fueran portugueses. Pero incluso cuando se trata de victorias, se olvida que en las Navas de Tolosa contra el Califato almohade no estuvieron los reyes de León ni de Portugal, pero sí hubo leoneses y portugueses, y que en la del Salado contra el Imperio Meriní estuvo el rey de Portugal. La Bordeta toma la leyenda de San Lamberto y Alfonso Sastre recupera el mito de Numancia, que no lo es por el carácter, no es mito por el carácter irreal, bueno, es historia, más o menos, sino por el simbólico. En las antiamericanas Crónicas Romanas de 1968, como ya antes había hecho Rafael Alberti en su Teatro de Guerra, convirtiendo la Numancia de Cervantes en un símbolo de la resistencia antifascista. Al enumerar los mitos de la filosofía política, podríamos haber añadido el representado por Numancia y Masada, pero es un mito que no deja supervivientes, o que solo deja supervivientes que tienen a medio comer a los que no lo han sido, como en la verdadera historia de la balsa de la Medusa. Y no creo que ser como los davidianos o como la secta Puerta del Cielo tenga mucho recorrido como ideal político. Así como el punto de encuentro habitual entre la Virgen y los pastorcillos son las encinas, el medio de transporte habitual de los cuerpos de santos eran los barcos de piedra, de los que parece que hubo una flota. Lo vemos en la leyenda de Santiago, a la que se ha sobreimpuesto otra leyenda no menos absurda, pero republicana y nacionalista, según la cual quien está enterrado en Compostela es Prisciliano. En la suma de geografía que trata de todas las partidas y provincias del mundo de Martín Fernández de Enciso de 1519, y de la que se censuraron los mapas, se lee que desde Oporto a Bayona hay 15 leguas. Va la costa al norte. Está Bayona en 42 grados. Aquí entra el río Marino, que pasa por Puerto Marín y recoge la mayor parte de las aguas de Galicia. En las riberas de este río está la ciudad de Lugo, donde hay nabos tan grandes que pesa 1,50 libras. Desde Bayona entra luego un golfo en donde están el Padrón e Pontevedra. Tiene este golfo dos isleos delante, luego está Muros. En el Padrón está la barca de piedra en que sus discípulos trujeron el cuerpo del apóstol Señor Santiago por la mar. Desde Jerusalén ado fue martirizado, y desde el Padrón fue llevado a la ciudad de Santiago, a la ciudad de Santiago, ado está su cuerpo, que es la más principal de Galicia, que en tiempos pasados se llamaba Tingitania. Pero cerca de Santiago hay otro barco de piedra,
que fue visto el 22 de julio de 1484 en todo su esplendor, porque luego varios vendavales han acabado con el fenómeno que describe Nicolás de Popielogo, es decir, Nicolaus von Poplau. Esta es la versión castellana en viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI